¿Por qué sigues haciendo cosas que sabes que te están dañando, aunque una y otra vez te prometes que no volverás a hacerlo? Esto puede manifestarse de muchas formas. En hábitos que no puedes soltar, en reacciones que no logras controlar, en inseguridades que aparecen sin aviso o en patrones que se repiten en tus relaciones. Y aunque en muchos momentos tienes claridad, algo dentro de ti parece llevarte de regreso al mismo punto. Para entender esto, primero necesitamos hacer una distinción importante. El problema no es solamente lo que haces. El problema es que, en la mayoría de los casos, no entiendes por qué lo haces. Y mientras el por qué permanezca oculto, cualquier intento de cambio será superficial. Ahora bien, esto nos lleva a una segunda pregunta aún más profunda. Si no es solo una cuestión de comportamiento, entonces, ¿de dónde viene? Para responder eso, es necesario mirar algo que muchas personas prefieren evitar: tu historia. Tu historia no es un simple conjunto de recuerdos. Es el contexto en el que se formó tu manera de ver el mundo, de verte a ti mismo y de relacionarte con los demás. Desde el momento en que naciste, comenzaste a ser moldeado. El entorno en el que creciste, las dinámicas familiares, las palabras que escuchaste, las que nunca escuchaste, las experiencias que viviste, todo eso empezó a construir una interpretación de la realidad dentro de ti. Y con el tiempo, esa interpretación dejó de ser visible, se volvió automática, se volvió lo que tú llamas normal. Pero aquí es donde necesitamos avanzar un poco más. Ahora que entendemos que nuestra historia nos forma, es importante aclarar algo que suele generar confusión. Muchas personas creen que el pasado solo tiene poder si lo recordamos constantemente. Por eso intentan dejarlo atrás lo más rápido posible. Sin embargo, lo que no se procesa no desaparece. De hecho, muchas veces ocurre lo contrario. Aquello que evitamos termina influyendo con más fuerza, precisamente porque nunca fue entendido. Esto significa que no es necesario que estés pensando todo el tiempo en tu pasado para que tu pasado esté afectando tu presente. Puede estar operando en segundo plano, moldeando tus reacciones, tus emociones y tus decisiones sin que te des cuenta. Y aquí es donde el problema se vuelve más complejo. Porque cuando no entiendes lo que te está pasando, empiezas a enfocarte en lo único visible, tu comportamiento. Intentas corregir lo que haces, te propones cambiar hábitos, te esfuerzas por tener más disciplina, y cuando fallas, concluyes que el problema eres tú, que no eres lo suficientemente fuerte o constante. Pero ese enfoque, aunque parece lógico, está incompleto, porque el comportamiento no es la raíz, es el resultado. Y esto nos lleva a un punto clave en toda esta conversación. Ahora que hemos visto que el comportamiento no es el origen, sino la consecuencia, necesitamos preguntarnos qué es lo que realmente está impulsando esas acciones. La respuesta es más profunda de lo que parece. Detrás de muchos comportamientos repetitivos hay necesidades no resueltas, necesidades emocionales, relacionales y, en muchos casos, espirituales. La necesidad de ser visto, la necesidad de ser afirmado, la necesidad de sentirse seguro, la necesidad de ser amado. Cuando estas necesidades no fueron satisfechas de manera adecuada en las etapas tempranas de la vida, no desaparecen, permanecen activas y con el tiempo la persona aprende a intentar llenarlas de otras formas. Aquí es donde aparecen muchos de los patrones que vemos en la vida adulta. Personas que buscan validación constante, personas que reaccionan con intensidad desproporcionada, personas que desarrollan dependencias emocionales, personas que caen en conductas compulsivas, no porque quieran destruirse, sino porque están intentando resolver algo que nunca fue resuelto correctamente. Y esto explica algo que a muchos les resulta difícil de aceptar. No siempre hacemos lo que hacemos por deseo, muchas veces lo hacemos por necesidad. Ahora bien, antes de avanzar, es importante aclarar algo que suele generar resistencia. Hablar de la historia personal, y especialmente de la familia, no es lo mismo que culpar. Muchas personas evitan este proceso porque sienten que están siendo desleales con sus padres o con su pasado. Pero el objetivo aquí no es señalar culpables,
es entender la realidad. Tus padres, como cualquier ser humano, eran imperfectos, y eso implica que, de alguna manera, su propia historia, sus limitaciones y sus errores tuvieron un impacto en ti. Reconocer eso no es un acto de juicio, es un acto de claridad. Y esa claridad es necesaria para avanzar, porque sin entender cómo fuiste formado, es muy difícil entender por qué hoy reaccionas como reaccionas. Y ahora llegamos a uno de los puntos más importantes. La libertad no comienza cuando cambias tu comportamiento. La libertad comienza cuando entiendes tu historia, cuando puedes mirar tu vida y conectar los puntos, cuando puedes identificar patrones, cuando puedes reconocer cómo ciertas experiencias influyeron en la forma en que hoy piensas, sientes y actúas. En ese momento, algo empieza a cambiar, no porque el pasado desaparezca, sino porque deja de ser confuso. Empieza a tener sentido, y cuando algo tiene sentido, pierde gran parte de su poder, porque ya no te domina desde la oscuridad. Ahora puedes verlo, ahora puedes entenderlo, y, por lo tanto, ahora puedes responder de manera diferente. Pero hay una dimensión más que no podemos ignorar. Hasta ahora hemos hablado de historia, de comportamiento y de necesidades. Pero hay una pregunta más profunda que surge cuando empezamos a ver nuestra vida con claridad. ¿Dónde estaba Dios en todo esto? Y esta no es una pregunta menor. Porque cuando una persona comienza a entender su historia, también empieza a notar algo que antes no veía. Dios no estuvo ausente, ni en los momentos difíciles, ni en las etapas de confusión, ni en las experiencias que parecían no tener sentido. Él estaba ahí. No necesariamente de la forma en que esperabas, pero presente. Y esto cambia completamente la manera en que interpretas tu historia, porque ya no es solo una serie de eventos. Se convierte en una historia que puede ser redimida. Una historia que incluso en sus partes más dolorosas puede tener propósito. Y eso no elimina el pasado, pero transforma su significado. Por eso, al final, el punto no es simplemente cambiar lo que haces. El punto es entender quién eres, cómo fuiste formado y qué historia estás viviendo. Porque cuando entiendes tu historia, dejas de repetirla de forma inconsciente y empiezas, por primera vez, a vivir con intención, con claridad y con propósito.